tenéis la puerta abierta. ¿Hola? ¿Hola? Madre que me cagó. ¿Cómo entraste para la casa? Estaba haciendo una tarta y quedé sin farina. Entonces dije, bueno, pues me pedí un poquitín de al lado, que el pastelero y fijo que tiene. Entonces, cuando vine a picar, vi que ya estaba la puerta abierta y dije, venga, aquí de algo tuvo que pasar porque no es normal que ya esté la puerta abierta. Entonces, entré y pregunté si había alguien, pero no me respondió nadie. Entonces dije yo, algo pasó, fijo. Y cuando me vamos a entrar aquí para la cocina, vi-lo ahí tirado en el suelo y pues asusté inmediatamente. ¿Sabes por qué puede haber sido? No. Lo único que sé es que tenía un mozo que venía 4 veces cada tanto, pero eso sí, cada vez que venía estaban siempre riñendo y discutiendo, ¿no? No parecía que estuvieran bien. ¿No sabes de ahí de que lo conociera o que supiera de algo? No. Lo único que puede ser ya el vecino de enfrente, que igual, como son de la misma edad más o menos, pues igual lo conoce de algo. Pero no sé, podemos ir a preguntar si quieres. Vale, vamos. ¿Sí? Hola, el vecino del B, ¿conocías de algo? No lo conocí. Sé que encontramos un muerto hace 2 horas. Pues meca, yo no sabía nada de eso. ¿Sabes cómo podemos saber de algo? No, yo supongo que con las cámaras del rellano podéis ver algo. Matástelo. Sí, ¿Por qué? pagarme mucho dinero, lo necesitaba y además molestaban mucho las peleas que tenía a menudo con él y quería deshacerme una vez por todas de él. Matástelo. ¿Lo mataste? Sí, fui yo. ¿Por qué? Me molestaba... se me acaba. Dale, pilla una chaqueta, ya nos vamos. Nos vamos a la ¡Qué calle. guapo! ¡Hijo de puta!